Gracias, apreciado presidente, muchas gracias por el sándwich que nos trajo, presidente, un detalle de su parte muy amable, que legislar a la hora del almuerzo no siempre es fácil, entonces muy amable, muy gentil, presidente. Oiga, presidente, bueno, sí, en efecto yo ya pude referirme a este proyecto, a esta iniciativa legislativa, que fue radicada por varios senadores y representantes de diferentes partidos y que tiene como propósito... Señor senador, tenga la bondad de disculparme. Yo no puedo con el desorden continuar, ni con el alboroto tampoco. Estas sesiones se transmiten en directo y en diferido. El televidente que gusta de estos programas se molesta, y sobre todo por una elemental cortesía con el señor senador, los colegas y los señores asistentes y asesores debemos guardar compostura. Yo no puedo reiniciar la sesión si no hay completo silencio. Tiene la palabra, honorable senador. Gracias, respetado presidente, y gracias a los honorables senadores aquí presentes por escuchar básicamente mi intervención. No, yo señalaba entonces que este es un proyecto que tiene un gran propósito y es darle un segundo aire a la descentralización en Colombia. Estamos buscando la fórmula jurídica, el camino jurídico para poder retomar de nuevo el impulso descentralizador que caracterizó a la Constitución de 1990 y que se ha venido perdiendo en los últimos años, con un claro, paulatino y a veces casi imperceptible proceso de recentralización que ha venido viviendo el país por vía de decisiones ejecutivas, por decisiones de la administración central. Nosotros no podemos olvidar que la descentralización se convirtió en un elemento de la esencia, del espíritu de la Constitución de 1991. La descentralización se convirtió en una condición casi relacional del desarrollo de la Constitución de 1991. Esa Constitución básicamente se erigió como una respuesta al espíritu profundamente centralista que traía la Constitución de 1886. Sin poner en tela de juicio el carácter unitario del Estado colombiano, se quiso profundizar en la descentralización, dándole carácter y sentido a artículos que consagraban la autonomía de las entidades territoriales y garantizar, por ejemplo, la constitucionalización de rentas de las entidades territoriales, básicamente entendidas y conocidas luego como el Sistema General de Participación. Fue tan profundo el impacto que tuvo la Constitución de 1991 que constitucionalizó la fórmula con la que se descentralizan y se transfieren los recursos de la nación a las entidades territoriales. Pero no puedo, presidente, yo sí le pidió un punto de silencio, no me Señor senador, señores senadores, me llama la atención, mi colega con justo derecho solicita absoluto silencio. Gracias, presidente, muy amable. Entonces, ese fue básicamente el espíritu de la Constitución de 1991. Darle sentido y realidad a la autonomía de las entidades territoriales. Antes de 1991, los departamentos y los municipios, por ser persona jurídica especial, básicamente persona jurídica, entidad territorial, gozaban en teoría de un margen amplio de libertad y de toma de decisión local. No obstante, pues era básicamente una autonomía o una libertad que carecía de real sentido, porque de ninguna manera se garantizaba en la norma una transferencia real y significativa de recursos del orden nacional a las entidades territoriales para que pudieran ejercer esas libertades. Así fue básicamente como se consagró la Constitución de 1991, pero lo que hemos venido observando desde principios
de 2000 es un progresivo proceso de recentralización que inició básicamente con el argumento, que era válido en ese momento, de la crisis fiscal y de la crisis económica que vivió el país en 1999. Y de ahí en adelante, con el argumento de la ineficiencia o de la mala ejecución de los recursos, se han venido centralizando los fondos, se han venido centralizando los programas, se han venido centralizando los recursos en los diferentes ministerios. Fíjese usted que no por orden del Congreso de la República, sino básicamente por decisiones del orden central, decisiones ejecutivas, decisiones básicamente que se han expedido vía decreto. ¿Qué buscamos con este proyecto? Queremos profundizar la descentralización, darle un segundo aire y un segundo impulso. Y lo hacemos básicamente con esta norma teniendo en cuenta las complejidades o dificultades estructurales que reviste básicamente profundizar la descentralización en un Estado unitario. Un Estado unitario parte de dos principios absolutamente rectores, y particularmente de uno, que consiste en que el poder legislativo se concentra en un solo punto, que es básicamente la capital de la República. A diferencia del Estado federal o del Estado regional, el poder legislativo no se comparte con las regiones. Existe un solo punto de creación legislativa, que es el Congreso de la República. Es mucho más fácil profundizar la descentralización en un país regional como España o Italia, en donde las regiones cuentan con un poder legislativo derivado. Lo único que no cuentan, a diferencia de los países federales, es de una constitución, básicamente de una soberanía de origen. Y en los estados federales, pues ni hablar. En los estados federales la competencia del órgano central, del estado central, del gobierno central es residual. La competencia de origen está en los estados, y son los estados básicamente los que definen total y soberanamente cuál es su relación con los diferentes municipios. Existe otra segunda barrera muy importante para profundizar la descentralización en un estado unitario. No, quiten esa presentación, por favor, que no estoy llevándola. Que consiste básicamente en la necesaria uniformidad que debe existir en el proceso de transferencia de competencias a las entidades territoriales. Si yo tengo un solo órgano de creación legislativa, ese órgano de creación legislativa, que es el Congreso, no puede comportarse de manera diferenciada respecto de las libertades o del uso de las libertades de las que gozan los departamentos y los municipios. Es decir, yo como Congreso, como gobierno, en un Estado unitario no puedo darle más descentralización o más libertades a Barranquilla, a Cali y menos a Medellín. Tampoco puedo, como órgano central, legislativo, como gobierno, darle menos libertades a Bogotá, a Cali, que a Neiva o a Ibagué, y así sucesivamente. En un Estado unitario, el tratamiento en materia de libertades, de descentralización, de ejercicio de competencias y transferencia de recursos debe ser lo más homogéneo posible, porque esto es básicamente un fundamento mismo de la legitimidad del Estado unitario. En el momento en que el Estado unitario empieza a discriminar, es decir, a transferirle más competencias a un departamento respecto de otro, pues se rompe básicamente el fundamento mismo de justicia y legitimidad sobre el cual se apoya el Estado unitario. ¿Con qué criterio le doy yo más libertades a Barranquilla y menos a Medellín? ¿Con qué criterio podría yo justificar transferirle más recursos de los colombianos a una entidad territorial sobre otra? Si se parte del principio de que el Estado central es el gran recaudador de los impuestos y no la entidad territorial que recauda los suyos o los más inmediatos, como la industria y comercio que se genera en ese municipio. Pero el IVA, la renta la sigue recaudando el Estado central. De ninguna manera se ha descentralizado el recaudo de ese impuesto. Es decir, en un Estado unitario no puede haber federalismo fiscal, como lo alegan algunos. Entonces, ante esas dificultades teóricas, ¿cómo profundizar la descentralización en un Estado unitario? Pues básicamente aquí hemos traído lo que creemos que puede ser una solución importante y sobre todo una herramienta de gobierno maravillosa para el gobierno central y maravillosa para las entidades territoriales, que podrían ver cómo se profundizan o se transfieren más competencias y más recursos sin herir los principios de justicia y de equidad que debe regir a todas las entidades territoriales de un Estado unitario. Este proyecto de ley, ¿qué busca? La creación básicamente, y les pido en esto mucha atención, de un procedimiento legislativo. En este proyecto de ley no estamos descentralizando determinadas competencias.
Aquí lo que queremos crear básicamente es el procedimiento, el mecanismo, la manera como se podrán transferir más adelante competencias nuevas a las entidades territoriales. Es un procedimiento legislativo, la última decisión la tiene el órgano legislativo, y básicamente lo que estamos haciendo entonces es permitirle al gobierno central, a la entidad territorial interesada y al Congreso de la República la transferencia a título experimental de determinada competencia. Es decir, lograr descentralizar competencias a geometría variable, es decir, a ciertas entidades territoriales y no a otras, sin herir el principio de uniformidad que debe existir en el Estado unitario. Me explico. Por ejemplo, si yo veo que la ciudad de Bogotá y 4 ciudades capitales de departamento más tienen la capacidad técnica, financiera y presupuestal para soportar básicamente la transferencia de unas competencias como la de formación técnica que provee el SENA, nosotros podríamos básicamente experimentar ese traslado de competencias por un periodo de 8 años, doctor Velasco, a esas ciudades capitales. Pero óigase bien, es una experimentación por 8 años. Una vez transcurren esos 8 años, existe el deber por parte del gobierno de la entidad territorial de informar muy bien al Congreso de la República las evaluaciones que se hagan de esas transferencias. Si resultan exitosas esas transferencias y resulta exitosa por consiguiente esa experimentación, muchas cosas se pueden ajustar básicamente en la manera como el Estado transfiere o en la manera como la entidad territorial ejecuta esas competencias. Y una vez terminado ese periodo de 8 años, el Estado central puede tomar 3 decisiones. La primera, si observa que esa competencia transferida a título experimental por el Congreso de la República es positiva, pero necesita más ajustes, puede extender esa experimentación por un periodo de 4 años más, pero no la puede extender más. Si siente que ya es suficiente en esos 8 años, puede generalizar a todas las demás entidades territoriales similares la competencia con la que experimentó 8 años en esas ciudades escogidas. Si observa ya que es un fracaso absoluto esa transferencia de competencias, puede retrotraer básicamente esa competencia. ¿Por qué no se está profundizando más la descentralización, senador Amin? En parte también porque el Estado central le da mucho miedo, porque siente que en las circunstancias actuales, en nuestro marco normativo, transferir una competencia le toca básicamente transferírsela a todas las entidades territoriales. No tiene justificación alguna para transferírsela solamente a algunas. Por consiguiente, se abstiene en muchos casos de transferir más competencias, porque sabemos bien que si se la transfiere a Bogotá o a Medellín o a Barranquilla, se la tiene que transferir también a otras ciudades que no tienen la capacidad para recibirlas, y se convierte eso en un fracaso, o se privan muchos ciudadanos de recibir un servicio público de calidad. En segundo lugar, este es un proyecto que establece básicamente un trabajo armónico entre las diferentes autoridades. La decisión de transferir la competencia no es del gobierno nacional ni de la entidad territorial. La entidad territorial propone, el gobierno nacional selecciona, pero la última palabra la tiene el Congreso de la República, porque transferir competencias es una decisión del Congreso de la República. De ninguna manera puede ser una decisión de un órgano de la rama ejecutiva que no responde políticamente y que no tiene básicamente el contacto que provee justamente la elección popular cada 4 años. Por otro lado, la evaluación es un elemento fundamental. La decisión que tome el Congreso de la República de prorrogar por 4 años esa experimentación de transferencia de esa competencia. Segundo, de retrotraer el ejercicio de devolver esas competencias al gobierno nacional o de extender el ejercicio de esa competencia y la titularidad de esa competencia a las demás entidades territoriales, es el producto de una evaluación, y aquí la evaluación es un elemento esencial. La evaluación del ejercicio de esa política pública por parte de la entidad territorial es un elemento esencial de este proyecto de ley. Y por último, creamos 2 cosas que son muy importantes y que le dan un gran sentido a esta transferencia experimental de competencias. Y es básicamente la posibilidad con la que cuentan las entidades territoriales a las que se les transfieren las competencias de modificar, suspender aspectos, artículos de la ley general que es objeto de descentralización. Nosotros de ninguna manera podemos transferir la titularidad del ejercicio legislativo
a una entidad territorial, porque Colombia dejaría de ser un Estado unitario y sería además muy torpe y muy lesivo para la unidad del país. Yo creo profundamente que el modelo que le sirve a Colombia es el Estado unitario, no el Estado regional, como lo proponen algunos académicos que de pronto no tienen la suficiente experiencia en el contacto con los problemas de todos los días del país, y menos aún un Estado federal, que básicamente dislocaría a un país que ya de por sí tiene mucha dificultad para mantener el orden público en el territorio. Pero en ningún sentido tiene transferir competencias a una entidad territorial si solo le transferimos la titularidad o las convertimos simplemente en un órgano o en una correa de transmisión de las decisiones del órgano central. Descentralizar en la esencia implica libertad de decidir, no ejecutar en nombre del gobierno central. Eso es más una figura propia de la desconcentración. Pero para poder decidir libremente hay que tener en cuenta que la ley general, como debe ser general para todo un territorio, pues lleva a que las entidades territoriales simplemente tengan un poder reglamentario derivado, ni siquiera tienen un poder reglamentario principal como el del gobierno nacional. ¿De qué, por ejemplo, cuánto no le serviría al gobierno nacional este tipo de normas si pudiera experimentar la transferencia de competencias, por ejemplo, de formación técnica y profesional en ciertas entidades territoriales? Me explico. Qué maravilla sería que Colombia tuviera un bachillerato técnico o un bachillerato vocacional integrado plenamente en el bachillerato, como lo tienen los modelos renanos, como lo tienen los alemanes, los suizos, y que son el factor principal de productividad de su economía y de su mano de obra. El problema es que para poderlo hacer, el gobierno nacional no puede experimentar tan fácilmente. Yo como le digo a Bogotá o a Medellín que lo hagan con recursos de la nación como son los del SENA, porque me tocaría también invitar a Neiva o a Ibagué, que no tienen la capacidad para hacerlo. Por ejemplo, doy un ejemplo, no quiero discriminar a Neiva ni a Ibagué, pero doy dos ejemplos. Y además, ¿cómo podría una entidad territorial como Bogotá, Medellín, Barranquilla, digamos Cali, las más grandes, o Bucaramanga, adaptar esas normas transferidas y esos recursos a su realidad si no puede de ninguna manera modificar la Ley General de Educación? Porque aquí hay que hacer una modificación de la Ley General de Educación. Si yo voy a ofrecer un servicio o un bachillerato técnico, me corresponde meterle la mano a la Ley General de Educación. Yo, por ejemplo, como una ciudad como Bogotá o Medellín, que tiene recursos propios, podría ser mucho más exigente en materia de formación y capacitación de sus profesores de los colegios distritales. El problema es que la Ley General de Educación no se lo permite. En este caso, el Congreso de la República, óigase bien, el Congreso de la República, puede autorizar, básicamente por medio de una figura que es la delegación y que tiene respaldo en la Constitución política, la posibilidad de modificar, suspender aspectos previamente y precisamente establecidos por el Congreso de la República, de tal manera que sí tenga sentido la libertad de decidir en las entidades territoriales. Y fíjense ustedes que con esto, ¿qué logramos? En la práctica algo muy parecido a lo que logra una entidad territorial autonómica en España o una región italiana, que en la práctica es legislar, pero sin transferir, que es lo más importante, la titularidad. Cuando yo delego, yo puedo revocar esa delegación. Y si puedo revocar la delegación, en cualquier momento puedo echar para atrás básicamente una delegación de esa naturaleza. Distinto pasa con la descentralización no es delegación. Y ese es el gran freno de la centralización, es el miedo del gobierno central de transferir. Porque una vez transferido es básicamente pasar de una persona jurídica, que es la nación, a una persona jurídica, entidad territorial, una competencia. Y después ya no hay quien eche para atrás esa transferencia de competencia, porque nadie va a dejar que le quiten libertades. Distinto es que yo delegue. Si yo delego la posibilidad de modificar aspectos muy precisos de la ley, si hay una mala evaluación por parte del gobierno central y del Congreso de la República respecto al ejercicio de esa competencia, se revoca y se retrotrae. Y por último, se introduce también con esta norma una figura muy interesante, justamente para evitar excesos por parte de las entidades territoriales en el ejercicio de esta competencia, que es un control administrativo de legalidad de las decisiones que expidan las entidades territoriales en virtud de esta norma. A ver, me explico y termino ya con esto. Recordarán ustedes que en Colombia existía antes de 1986 el control previo. Recordará usted, querido doctor Enrique Maya, estaba usted seguramente saliendo justo de la universidad para esa época o empezando a ejercer. El control previo era tal vez la más oprobiosa expresión del centralismo. Decisión importante que tomar una entidad territorial tenía que tener el chulito del ministerio. Álvaro Gómez decía que esa era la expresión más odiosa del centralismo y fuente de innumerable
de innumerables casos de corrupción, básicamente. Y obviamente eso era tratar como un menor de edad la entidad territorial. Tu decisión solo es válida si yo le pongo el visto bueno. Ahí no hay descentralización. Eso es tratar como un menor de edad a una entidad territorial. En el 86, con la elección popular de alcaldes, al romper la jerarquía que existía entre el gobernador y el alcalde, pues era necesario eliminar ese control previo o ese control de tutela. No obstante, pasamos al otro extremo, y es que todas las decisiones de las entidades territoriales entran en la vida jurídica sin pasar por un filtro administrativo de revisión, que no las condicione, pero que sí revise su legalidad. En Europa continental, por lo general, al eliminar el control previo de tutela, este se reemplazó por controles administrativos de legalidad, que son básicamente una malla de seguridad que existe para que actos viciados de ilegalidad de las administraciones locales y departamentales no entren en la vida jurídica, y evitar así que sean solamente los órganos de control con su lógica represiva los que terminen básicamente revisando la legalidad de esa decisión. Y eso es muy complicado porque un órgano de control parte de una psicología represiva, no parte básicamente o no tiene la psicología de quien toma una decisión política o de gobierno. De ahí que tengamos básicamente una sobrejuridización de las decisiones administrativas y de los controles. ¿Qué buscamos entonces con esto? Algo muy simple. Acto administrativo en virtud de estas competencias que deben ser reguladas y vigiladas por el Estado central, que sea emitido por un alcalde o por un gobernador, deberá ser remitido inmediatamente, y esto tiene una figura más o menos similar al Código el Código Departamental de 1986, pero mal aplicada, que acto expedido deberá ser remitido al gobierno central, al Ministerio del Interior. Esta remisión tendrá el mismo valor en la validez del acto que puede tener hoy, o que tiene hoy, la notificación en los actos individuales y la divulgación en los actos ya de carácter plural o colectivo. Esa remisión es obligatoria. El Estado central puede revisar o no puede revisar el acto, pero una vez revisa el acto y detecta una irregularidad, inmediatamente podrá acudir o ejercer una acción administrativa que estamos aquí creando, que es básicamente competencia exclusiva del órgano central, que es básicamente remitir, abrir o solicitar, básicamente presentar demanda de nulidad, y con la sola radicación por parte del gobierno central de dicha demanda de nulidad del acto administrativo, este se suspenderá para evitar perjuicios y daños jurídicos durante 3 meses, mientras el juez toma ya una decisión de fondo sobre la suspensión de ese acto administrativo. Es decir, es una forma para el gobierno central de ejercer su competencia, no de control previo ni más faltaba, pero sí de gran garante de la aplicación de la ley y de la norma en el territorio. El Estado central no puede codecidir por el municipio. El municipio es una autoridad democrática, elegida democráticamente, no es un subordinado del presidente, tampoco el gobernador, pero sí le puede exigir que su comportamiento se ciña siempre a la ley. Y esta es una manera de decir al gobierno central: revise la legalidad de las decisiones de los alcaldes. No las impugne porque no puede, no las eche para atrás porque no puede, pero presente una acción básicamente ante el contencioso para que suspenda y luego tome una decisión de fondo. En resumidas cuentas, les agradezco su paciencia, estimados colegas. Este es un proyecto al que yo le tengo un gran afecto y una fe muy grande para poder reivindicar nuevamente la vida y la descentralización de las entidades territoriales. El municipio es, como decía Kant, el espacio en donde el ciudadano pasa de la adolescencia a la adultez. Es el espacio en donde el ciudadano aprende a ser ciudadano, en donde el ciudadano toma las decisiones más importantes respecto de su entorno, en donde realmente puede una persona decidir en los asuntos de su universo inmediato, que es lo que de verdad motiva la participación ciudadana y política constante y permanente. Si reforzamos la descentralización en Colombia, mejoramos la democracia, mejoramos el acceso a los servicios públicos, mejoramos también los controles y la supervisión de las decisiones que toman los alcaldes y los gobernadores, que muchas veces se exceden y se extralimitan o pueden ser capturados por redes de corrupción. Este proyecto permite profundizar y relanzar ese proceso de descentralización, del cual yo soy convencido es garantía y condición relacional de la democracia en Colombia. Muchas gracias, señor presidente. A usted, honorable senador, se abre la inscripción para
los intervinientes. Se ha inscrito el senador Luis Fernando Velasco, el senador Petro, senador